Señor, abre nuestro corazón, abre nuestra mente, abre nuestros ojos para que podamos contemplar más de tu gloria. Señor, danos la capacidad de entender más de quién tú eres, tus atributos, tu carácter, Señor, y que podamos ser asombrados, que nuestro corazón, Señor, sea cautivado por ti, para que todo lo que hacemos, Señor, para que todo lo que hagamos en adelante, para que todo lo que, Señor, busquemos sea para tu gloria, Señor, para darte la honra que solo tú mereces. Padre, gracias por tu Espíritu Santo, porque Él es el Maestro que tenemos, Señor, y sabemos que tu palabra es viva, es eficaz. Señor, que en esta hora penetre nuestro corazón, que quite, Señor, todo lo que estorba y que podamos, Señor, ser transformados para ser más como tu Hijo Jesús. Danos tu carácter, Señor. Queremos ser más como tú. Queremos, Señor, darte mayor gloria. Que tú seas glorificado en cada corazón, en cada vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sabe que acabo de encontrar, a lo mejor usted ya lo sabe, pero acabo de encontrar que nuestro sistema solar es parte de un superclúster. No sé cuántos de ustedes ya lo sabían, pero acabo de ver un video de un grupo de astrónomos que se dieron cuenta que nuestra galaxia, la Vía Láctea, en realidad está ligada a otras galaxias. Es un grupo de galaxias que por primera vez fueron mapeadas, es decir, pudieron dibujarlas en computadora, tomaron como referencia la Tierra, de ahí es donde están los telescopios y la información de ahí la están recopilando, y en base a eso hicieron un mapa de las estrellas cercanas y las galaxias cercanas, y le llamaron a ese superclúster o a ese grupo de galaxias, le pusieron un nombre hawaiano porque fue un laboratorio en Hawái el que estaba haciendo este proceso, y le pusieron Laniakea. Laniakea, que en hawaiano significa cielo inmenso. Y para que se den una idea de los tamaños, hemos hablado en algunas ocasiones del espacio. Cuando sales de esta tierra, todo lo que sabes acerca de distancias y de medidas no te sirve, se vuelve inútil. Estaban estimando cuántas estrellas podía haber en nuestra galaxia. Y se estiman que lo que es la Vía Láctea hay alrededor de 400,000 millones de estrellas. Nada más en lo que es la Vía Láctea, 400,000 millones de estrellas. Eso no incluye planetas, no incluye satélites, ni asteroides, ni nada de eso. Solamente estrellas. Y eso es solamente lo que se alcanza a percibir desde la Tierra y con las limitaciones que tenemos de ángulo, porque pues no podemos ver todo el espacio al mismo tiempo, sino que fueron mapeando los diferentes pedazos que se veían y juntaron esos pedazos, y lo que alcanzaban a ver era una estimación de alrededor de 400,000 millones de estrellas. Ahora, nuestra galaxia no es muy grande, la Vía Láctea no es muy grande. Hay otras galaxias que se llaman galaxias en espiral, y cada galaxia en espiral más o menos contiene un poco más de 1,000,000 de millones de estrellas por galaxia, ¿sí? Ahora, esa es una galaxia en espiral, pero hay otras galaxias que son más grandes, se llaman las gigantes elípticas, y una gigante elíptica tiene más de 100 millones de estrellas. Son estrellas como el Sol o más grandes, ¿sí? Son estrellas. Entonces, el estimado del universo conocido que se alcanza a percibir es de más o menos poco más de 170,000 millones de galaxias. 170,000 millones de galaxias con un promedio, si son como la Vía Láctea, la vamos a agarrar la más chica, con un promedio de 400,000 millones de estrellas cada una. Más o menos cuántas estrellas hay, no se puede decir el número, pero puedes agarrar un 1 y ponerle 24 ceros a la derecha. Eso es en el universo conocido. Ahora, cuando hablan del tamaño del universo, dicen, oye, ¿cuál es el tamaño del universo que podemos estimar? Y dice un científico, bueno, mira, considerando que el universo sea plano, pero en expansión, pon un 1 y un número infinito de ceros a la derecha, y ese es el tamaño del universo.
La realidad es que no saben, el universo lo consideran infinito. Por la grandeza, yo no sé si tú has visto esas fotos, son fotos recientes, tú ves la Vía Láctea y es impresionante la cantidad de estrellas que están allí. Y cuando empiezas a pensar en esas distancias, no sé si vieron la película Interestelar, ¿no? Ese tipo de fumadas, solamente en el espacio es cuando las puedes imaginar. O sea, el espacio, sales allí y, bueno, no he ido yo personalmente, pero en las películas, tú ves que volteas para cualquier lado y negro y puntitos por todo lado, impresionante. Y pensar, yo no sé si te ha pasado, pero piensa, si has pensado en, bueno, si el universo no es infinito, ¿qué hay después, no? Y dicen los científicos que el universo está en expansión, es decir, las galaxias siguen moviéndose. Entonces, no sé, de repente imagino una alfombra así que se va desenrollando, ¿no? Imagínate, es algo que, ay sí, se me paran los pelos nomás de pensar, es algo impresionante. Pero considerando algo tan impresionante, quiero que antes de ir a Isaías, vete tantito nada más al Salmo 147 o apúntalo allí, el Salmo 147, el verso 4. Dice que el Señor cuenta las estrellas y las llama por su nombre. Imagínate, con esos millones de estrellas, dice el verso 4, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito. Y el día de hoy, con la ayuda de Dios, quiero que volteemos un poquito y veamos quién es nuestro Dios. Porque la semana pasada yo les compartía cuando veíamos el efecto de Jesús en la vida de esta familia, de estos hermanos Lázaro, Marta, María, de esa devoción, y decíamos que solamente puede surgir de un corazón que conoce quién es Dios. Una devoción genuina viene de un conocimiento verdadero del Dios verdadero. Lo demás es religión. Nosotros podemos por costumbre o por deber venir aquí el domingo, podemos hacer tal o cual cosa, servir, predicar, tocar un instrumento porque me gusta la música, porque mi papá me va a dar un premio si lo hago, por muchas razones, pero esa no es devoción genuina. Y hemos dicho que el deseo de mi corazón y el deseo de esta iglesia es que podamos vivir para la gloria de Dios. Pero no lo vamos a poder hacer si ni siquiera sabemos qué es la gloria de Dios, si ni siquiera entendemos quién es Dios. Y quiero que veamos un vistazo rápidamente de un Dios que es incomparable. Mira, vamos a ir a Isaías 40 y vamos a leer unos versos para darnos idea de cómo es Dios, y después vamos a tratar de hacer una aplicación de lo que significa esto para nosotros. Y vamos a empezar en el versículo 12. Dice el verso 12: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues harán semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondrán? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No saben? ¿No han oído? ¿Nunca les ha dicho desde el principio?
no han sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me harán semejantes o me compararán?, dice el Santo. Levanten en alto sus ojos y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y vamos a dejarlo hasta allí. Y quiero que empecemos viendo esto. Hablábamos ahorita de la inmensidad del espacio. Millones y millones y millones de estrellas, millones y millones de galaxias conteniendo millones y millones de estrellas. ¿Y sabes qué? Dice aquí la Biblia que el Señor toma las aguas con el hueco de su mano y los cielos ¿con qué? Con un palmo. Para el Señor la creación es nada. Dios es el creador incomparable de todas las cosas. Y la Biblia nos dice en Romanos el capítulo 1 que la creación de hecho nos revela que hay un Dios. Dice que nos habla la creación de su deidad, nos habla de su poder. Estaba viendo anoche, llegué, Adriana tenía un reportaje, era Discovery Channel. Y estaban saliendo después del terremoto, ¿se acuerdan? En Japón, cuando se daña la planta esa de Fukushima, la planta nuclear, salen las olas y venían las olas del mar. Y le digo a Adriana, no va a ser mucho, le dije, porque se ve bien chiquito. Llega y desbaratan, se lleva las casas. Estaba una flotilla de carros, unas personas en un edificio estaban tomando hacia el agua que venía. Estaba pues era un segundo piso, abajo estaban otras calles. El agua pasa por encima, entra por la barda de este edificio que estaba abajo y se llevan como unas 10 camionetas, una flotilla, pero se las lleva como si nada. Tú, a través de la naturaleza, tú puedes ver el poder de Dios. Su deidad se hace manifiesta cuando ves la creación, cuando ves los cielos, cuando ves la fuerza, el poder que hay en la naturaleza. Es evidente que hay un creador. Aquí Isaías está hablándonos del incomparable creador. El verso 12 nos habla del poder del incomparable creador. Aquel dice que con su mano, en el hueco de su mano mete las aguas. ¿Sabe? También vi el espacio, el área que tienen los océanos y son millones y millones de kilómetros cuadrados. Pues caben en la mano, en la palma de la mano del Señor. Ahora, nada más para aclarar, sabemos que el Señor no tiene manos, ¿verdad? Sí está claro eso. Dice la Biblia que Dios es espíritu. Lo que está haciendo lo que se llama antropomorfismo, ¿sí? Igualando a Dios a un hombre para que podamos entender su poder. Dios no tiene manos, pero si la tuviera allí, puede meter todos los océanos y con su palma puede medir el universo. Dios es el incomparable creador y nosotros solamente tenemos que voltear y ver la deidad y el poder de Dios en la creación. Y eso es lo que los teólogos llaman la revelación natural. No necesitas que te enseñen una Biblia para que voltees a ver la creación y digas, wow, alguien hizo esto. Esto tiene que ser obra de alguien superior. Pero no solamente se queda allí. Isaías va más allá y dice en el verso 13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Y nos presenta no solamente al incomparable creador, sino también al incomparable y sabio Dios. Él es el Dios de la sabiduría. Él es el Dios que no necesita que nadie le enseñe. Él es el Dios que no necesita que nadie le instruya. Y esto es muy importante porque cuando
nosotros a veces como seres humanos empezamos a cuestionar a Dios. Fíjate algo que curioso. La creación, toda la creación da gloria a Dios en automático. Es decir, dice también el salmista que los cielos cuentan la gloria de Dios, que un día anuncia otro día, que el sol sale y dice y se alegra como gigante que se va despertando. Toda la gloria. Dice que las palmas, los árboles palmean y las aves dan gloria a Dios. Toda la creación honra al Creador, excepto los hombres. Excepto los hombres. Los hombres somos los únicos que nos hemos rebelado contra Dios. Somos aquellos que por naturaleza no glorificamos a Dios. Y lo interesante aquí es que dice que el Señor, en el verso 14, Él no pide consejo para ser listo, para ser avisado. Nadie le ha enseñado el camino del juicio, de la ciencia, ni tampoco nadie le ha mostrado la senda de la prudencia. Él es el creador, Él es el sabio Dios, y no solamente creó todas las cosas, sino que las creó de la mejor manera que podían ser creadas, de tal forma que el que mide la creación no puede ser medido por la creación. Nosotros no podemos entender su grandeza y su sabiduría. ¿Se acuerdan? En Romanos, en el capítulo 11, Pablo menciona que los caminos del Señor son insondables. No puedes ver lo profundo que son sus pensamientos, son inescrutables, no puedes juzgarlos. Dice en el capítulo 11, en los versículos 33, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y la respuesta es: nadie. Nadie ha enseñado a Dios, nadie lo ha instruido. Él es el Dios autosuficiente. Dios tiene todo el conocimiento, todo el poder, toda la gloria. No necesita que nadie le explique, que nadie le cuestione, que nadie le instruya, que nadie lo corrija, ni siquiera su obra, su creación. Él es el incomparable creador, es el incomparable sabio. Y mira lo que dice después, dice el verso 15: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como el polvo. Ahora, suena medio feo, pero lo que está diciendo es que las naciones son como una gotita que se te cae de una cubeta. O sea, son nada. Y dice que así las estima como nada. Y piensa en esto, qué curioso que se esté refiriendo así a las naciones. Pero lo hace por lo que acabo de decir. Porque las naciones están formadas por hombres y porque los hombres han menospreciado al Creador. Y por eso el Señor dice, bueno, sus berrinches, sus reclamos, las naciones son como una gotita que se cayó de la cubeta, comparado conmigo, comparado con mi poder, con mi majestad. Lo que está diciendo es que nuestro Creador, el incomparable Dios, el incomparable Creador, el incomparable sabio, es más grande que toda la humanidad, es más grande que todas las naciones. Las naciones le deben a Él, Él no le debe nada a las naciones, Dios no le debe nada al hombre. Y aún si el hombre quiere agradarlo, dice el verso 16, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Si dijeran, ¿sabes qué? Vamos a quemar este bosque con todos sus animales como una ofrenda a Dios, vamos a incendiarlo porque Él se merece que prendamos, que le pongamos fuego al Líbano para darle una ofrenda. Dice, ni con eso les alcanza. Dios es más grande que la humanidad, que las naciones, pero es más grande que la alabanza humana. Por eso cuando nosotros hablamos de la alabanza, tenemos que entender que es lo que podemos dar, nuestra adoración, pero eso no en ninguna manera suple o es suficiente para lo que el Señor es. El Señor la recibe y de buena gana y se goza, pero dice, ¿sabes qué? Soy más grande que eso todavía. A veces nosotros podemos decir, no, es que
Tampoco hay que ser tan extremista. Ya voy los domingos, ya todos los excesos son malos, ¿no? Mucha espiritualidad, no, Dios se va a enfadar. No, lo que Dios te dice es, todo lo que puedas hacer no es suficiente. Yo soy Dios, soy el Dios incomparable. Ahora, dice en el versículo 17, como nada son todas las naciones. Está reforzando el punto anterior. Dice, como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Y otra vez, piensa en esto. ¿Cómo es que el hombre, cómo es que nosotros los seres humanos nos hemos atrevido a rechazar al Creador de todas las cosas? Si puedes ir rápidamente al capítulo 1 del libro de Romanos. Dice el capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que pasa. Dice, Dios ha hecho todas las cosas, manifiesta su poder y su deidad en la creación, y dice, ningún hombre tiene excusa, porque todos pueden ver que hay un Dios poderoso con solo voltear a su alrededor. Pero dice, profesando ser sabios, se han hecho necios. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Las naciones son como nada delante de mí. Los hombres somos arrogantes, los hombres tendemos a pensar que somos lo máximo. Los hombres continuamente, consciente o inconscientemente, pensamos que somos lo más importante. Somos la razón de la creación. Dios nos creó porque nos necesitaba. No, Dios no necesita de nadie. Piensa eso. Ese es el principio, los principios básicos de la Trinidad. Dios, tres personas, un solo Dios, no necesita de nada ni de nadie. Es autosuficiente, es trascendente. Él tiene todo lo necesario, pero nosotros como seres humanos no hemos reconocido que Él es Dios, que no nos debe nada y que nosotros le debemos todo a Él como el incomparable Dios verdadero. Así de que ya vemos que Él es el incomparable creador, el incomparable y sabio Dios. Es más grande que la humanidad o las naciones, es más grande que la alabanza. Y luego dice allí en el versículo 18, ¿a qué pues harán semejante a Dios? ¿A qué imagen o qué imagen le compondrán? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadena de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Y ese es el problema. ¿Saben que ese es el problema no solamente de la antigüedad? No es el problema de ciertas religiones, es el problema de todo ser humano. Queremos hacer un Dios a nuestra medida. Y dice Dios, ¿a quién me van a comparar? ¿Con qué imagen me puede representar? Y dice que algunos agarran oro, otros hacen pues una estatua de plata. El pobre pues agarra aunque sea una madera para los fierros, que no se le meta la polilla o algo, ¿no? Y dice que hace una imagen. Y ese es el problema. Romanos, si tú regresas a Romanos 1, nuevamente te vas a dar cuenta que es lo que Pablo describe allí, que está en el corazón del hombre. Dice en el versículo 22, 1:22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dijeron, ¿sabes qué? Alguien creó esto. Vamos a hacer una representación de nuestro Dios, el sol. No, el Dios el cocodrilo. O no sé si han visto los tótems de los
los indios o los esquimales, ¿no? Que tienen, pues puede ser un ave, puede ser un animal. Y la mayoría de los hombres, su ídolo es el mismo. Yo no necesito a Dios. Yo soy suficiente. Yo soy el arquitecto de mi propio destino. Yo decido, yo vivo y puedo hacer todo lo que quiera. Yo soy Dios. Y ese es el punto. Y dice aquí que esa es la tendencia de los hombres. Ver a Dios, pero en lugar de glorificar a Dios de la creación, glorificamos a la creación en lugar del Creador. Y díganme si no es el problema de muchos, incluso en la iglesia, que queremos un Dios a nuestra medida, un Dios a la medida de nuestra necesidad, un Dios que responda rápido a mis oraciones, un Dios que me bendiga con todo lo que pido, un Dios que no me haga sufrir o que no permita que sufra, un Dios que esté ahí siempre que yo pido algo con una respuesta inmediata, un Dios que en realidad sea mi siervo y no mi Señor. Y la Biblia nos dice que no es así. De hecho, aquí Isaías les dice en el verso 21, no saben, no han oído, nunca se los han dicho desde el principio, no han sido enseñados desde que la tierra se fundó, que Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega, dice, como una tienda para morar. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿No han oído? No hay excusa. Dios no solamente creó todas las cosas. Algunas personas piensan que Dios es el creador, pero hizo todas las cosas y el Señor dejó que el universo se moviera solo. Y Él se alejó, no está activo, no está presente en su creación más. Es lo que muchas personas piensan. Dicen, sí, por ahí hay un ser superior, una mente suprema, un gran arquitecto, pero no piensan en un Dios personal. Y lo que está diciendo aquí Isaías es, ¿sabes qué? ¿No has escuchado? Dios está sentado en medio de la creación. No solamente creó todas las cosas, Él está activamente participando en todos los eventos de la creación, en todo el universo. Y por eso se está mostrando aquí, en esos versos del 21 al 26, como el incomparable soberano de la creación. Y dice que no tenemos excusas, ya lo veíamos ahorita en Romanos 1:1, porque la creación nos da testimonio de Dios. Y lo que nos dice el verso 22 es que Dios está juzgando, Él está sentado, Él es el que está decidiendo los asuntos en este universo. Dios está al tanto de todas las cosas que suceden. Y piensa esto, a veces podemos llegar a pensar que Dios está, y lo he dicho antes porque es una imagen que ponen mucho, ¿no? ¿Han visto que está Jesús y el diablo jugando vencidas? ¿Lo han visto? Mucha gente tiene esa idea. Dios no se la acaba, el diablo lo trae loco porque pues va por allá y luego el Señor tiene que ir corriendo a resolver algo y ya anda como, ya saben, ¿no? Eugenio Derbez moviendo las palancas ahí y los desastres y todo, y Dios no haya por dónde llegarle. Pero la realidad es que no es así. Dios está sentado y ahora sí, ni un cabello se cae sin que Él sepa y sin que Él apruebe. Dios está en control de todas las cosas. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, dice, Él está decidiendo los asuntos, Él es el soberano, no ha dejado el universo a la deriva, no hay átomos rebeldes, no hay cosas que sucedan sin el permiso de Dios. Y luego dice el verso 23 y 24, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplen ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarascas. ¿Sabes? Y lo que está diciendo aquí es que aún los reyes, los gobernantes, los líderes, todos esos que tienen autoridad en la tierra están sujetos a la autoridad de Dios. Él es el ser supremo, Él es el soberano de toda la tierra. Y por eso dice en Romanos 13 y en Efesios también que debemos someternos a nuestras autoridades. Podemos hablar o pensar
todo lo que tú quieras de los líderes, de los políticos que tenemos, pero sabes, Dios ha permitido que estén ahí. Y por eso la Biblia nos llama a respetarlos y a orar por ellos. Lo que está diciendo aquí es que Él los mueve, los quita, dice que sopla sobre ellos y se marchitan como la hojarasca, otro soplido y se van, se los lleva. Y esa es la realidad, el Señor quita y pone las autoridades, Él está por encima de todas ellas. Y viendo todo esto, hace una pregunta en el verso 25, ¿a qué pues me van a hacer semejante? Otra vez, ya lo dijo con los ídolos, una figurita que hagas, ¿será realmente parecida a Dios? Una idea que tú te hagas, es que yo no acepto que Dios sea así, yo creo que Dios es amor, puro amor. Pues ese es tu monito, ese es tu ídolo, esa es tu figura, tu idea. Pero Dios dice, ¿con qué me vas a comparar? No hay con qué me compares. Y termina en el verso 26 y dice allí, levanta en alto sus ojos, miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y esta es la misma idea del Salmo 147, que el Señor llama a las estrellas, las cuenta y las llama por nombre. La única persona que sé que ha contado hasta el infinito es Chuck Norris, pero aquí la Biblia nos dice que el Señor es el que hace eso. Dios es el que conoce. Y eso es interesante porque en esa cultura, en el tiempo de Isaías, la mayoría de las naciones veían dioses en las estrellas y las consideraban para sus eventos, como señales, como de alguna forma las ayudaban a pronosticar o a adivinar el futuro. Y ustedes saben, tipo horóscopo, ¿no? Las constelaciones y todo el rollo, y dicen, no, pues ahí está Piscis, y mira, entonces hoy no salgas, o te tienes que peinar de lado, cosas así. Y la que dice aquí Isaías es, ¿sabes qué? El Señor no solamente ve las estrellas, el Señor las creó. Tú las usas ahí para ver tus ídolos, para ver tus dioses ahí. Dios las creó. Y no solamente las creó, las llama por nombre. Y eso implicaba un conocimiento íntimo, conocer a alguien por nombre. Es que Él las conocía. Y el Señor dice, sí, yo las creé. Así de que, ¿con qué me vas a comparar? Y esto que te estoy dando es solamente un cuadro con el que quiero que pienses. ¿Quién es comparable a nuestro Dios? Y si nosotros podemos ver esto, si nosotros podemos ver que el Señor tiene su sabiduría, tiene su santidad, es incomparable. Fíjate lo que dice el verso 25. ¿A qué pues me vas a hacer semejante o me vas a comparar? Dice, ¿quién? El Santo. No solamente es el incomparable Dios, creador de todas las cosas, el incomparable sabio, no solamente es más grande que las naciones o que la alabanza o que los ídolos, no solo es el incomparable soberano, sino que es santo. Y eso lo pone aparte de cualquier otra persona. ¿Qué es lo que está diciendo cuando Él es el santo? Que Él moralmente es perfecto. ¿Sí me explico? Nunca sus intenciones van a estar torcidas, nunca sus intenciones van a llevar una doble intención, nunca sus intenciones van a ser para hacer daño a alguien, porque es santo, Él es el santo. Dios es moralmente perfecto, Dios es una categoría aparte. Dios está aquí, el resto de las cosas estamos acá. Dios no tiene comparación. Ahora, no sé cuántos de ustedes hayan escuchado la palabra gloria, no sé cuántos de ustedes hayan pensado en lo que significa la palabra gloria en el contexto de la Biblia y específicamente hablando de Dios. Pero esto que acabamos de leer nos muestra algo que se llama la gloria de Dios. Esto que nos está describiendo aquí es el carácter, los atributos de Dios que se manifiestan de una manera única y particular. Y sabes que esto es importante y me he propuesto enseñarlo, aunque he batallado mucho, de verdad, créeme que he batallado muchísimo con esto, pero es importante y tiene que ver con nosotros el día de hoy, porque yo no quiero predicar un falso evangelio. No quiero darte una idea, una falsa esperanza de por qué debes de ser cristiano.
Y decíamos ahorita que muchos de nosotros, aún como cristianos, hacemos una imagen, un concepto del Dios que nos gustaría tener, del Dios que queremos tener, del Dios que es más conveniente tener. Y mucha gente el día de hoy llega a la iglesia pensando que Dios es el genio en la lámpara o tu sirviente. Muchos llegan a la iglesia buscando que Dios te resuelva un problema o te quite los problemas en tu vida o te sane de cualquier enfermedad y tú puedas vivir feliz, contento en este mundo y después irte al cielo para pasarla aún mejor. Muchas personas han hecho de la tierra su falsificación del cielo. Muchos creyentes aún queremos vivir en esta tierra como si fuera el cielo. Es decir, Señor, no quiero morir, no quiero enfermarme, no quiero ser pobre, no quiero tener problemas. Eso está solamente en el cielo. ¿Y cuál es el punto? Que muchas veces hemos predicado un evangelio de conveniencia, donde le decimos, si tú vienes a Jesús, mira, dale una oportunidad a Jesús y vas a ser feliz, tus problemas se van a arreglar, no vas a tener problemas financieros, te va a ir muy bien, tus hijos se van a portar bien, tu esposa no te va a regañar, todo va a estar bien. ¿Y sabes qué? Mucha gente ha sido decepcionada porque se le ha predicado un evangelio que no es la realidad. No quiero convencer a la gente de que vaya a Cristo por las bendiciones. Ahora, el Señor nos bendice indudablemente. Y el Señor recompensa a sus siervos indudablemente, pero no es esa la razón primaria para buscar al Señor Jesús. No es esa la razón primaria o la motivación. Es decir, la autosatisfacción no es el motor primario del evangelio. Es todo lo contrario. Jesús dijo que debíamos morir a nosotros. Y yo quiero que a través de que tengamos un poco más de entendimiento de lo que es la gloria de Dios, podamos vivir de esa manera, que podamos glorificar a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Cuántos de ustedes han investigado y han leído y han entendido el contexto de lo que es la gloria de Dios? No me contestes, pero te voy a dar unos tips para que vayas buscando más en tu casa. Y la palabra, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la palabra kabod se usa para describir gloria. Y la palabra en hebreo significa básicamente gran peso. Un gran peso, algo que tiene mucho peso. Ahora, en el contexto del Antiguo Testamento, cuando se habla de la gloria de Dios, tiene el sentido de el resplandor que emana de la persona de Dios. Es el destello de sus atributos, de su carácter. Y tiene que ver básicamente con el ser de Dios o su naturaleza. Hay algunos ejemplos. Así brevemente vamos a recordar, por ejemplo, cuando el Señor aparece a Moisés, está una zarza ardiendo en el desierto. Pues una zarza ardiendo no tendría mucho chiste, ¿no? Aquí se queman bosques completos, también el monte en tiempo de calor se prende solo. Pero lo interesante es que la zarza no se consumía, es decir, estaba ardiendo en llamas, pero no se estaba consumiendo. Y va Moisés, lo atrapa su atención eso, y allí conoce o ve un destello de la gloria de Dios. Te vas a dar cuenta que a través del Antiguo Testamento hay diferentes descripciones que nos muestran algunos aspectos de la persona de Dios y en diferentes manifestaciones. En el monte Sinaí se ven truenos, relámpagos, nubes, oscuridad. Otros son menos espectaculares. Después de un terremoto y todo, Elías dice que escucha un silbo apacible, ¿sí? Salomón, cuando presenta a su templo, cuando ofrece el templo que construyó al Señor, dice que una nube llena el lugar y representa la gloria de Dios. Y Ezequiel tiene una visión indescriptible. Es decir, Adriana se puso a estudiar el libro de Ezequiel y me dice, ¿para qué está tan raro estas cosas? Pues Ezequiel lo que dice es, pues mira, voy a hacer el intento lo mejor que pueda describir lo que vi. Y tú lo lees y dices, ¿qué es esto, no? Es indescriptible, y esa es la razón. No hay palabras para describir lo que Dios es. Ahora, en realidad ninguno de estos hombres vio a plenitud lo que Dios es. Dice Dios que nadie puede verlo y ¿qué?
y seguir viviendo. Si alguien viera la gloria de Dios, ahí queda muerto. Ahora, la palabra gloria en el Nuevo Testamento es diferente. La palabra que se usa es doxa. Y aquí, a diferencia de describir la esencia de la persona, de dar ese peso de quién es Dios, se usa para hablar de la autorrevelación de Dios. En el Nuevo Testamento, cuando hablamos de la gloria de Dios, y el énfasis mayor va a estar en Jesucristo, porque es la autorrevelación de Dios, es la expresión de la belleza y el esplendor de Dios. ¿Cuál es la diferencia? En el Antiguo Testamento era inaccesible. Pocos son los que podían ver esas manifestaciones. Moisés le dice: Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice: no puedo mostrarte mi gloria y que sigas viviendo, pero te voy a dejar ver un destello. Métete aquí en esta hendidura y yo voy a pasar y voy a proclamar mi nombre. Y él escuchó el nombre de Jehová, él conoció quién era Dios. La diferencia es que en el Nuevo Testamento la gloria la podemos ver en una persona, podemos contemplarla en Jesús y podemos amarlo sin ser consumidos. La gente en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, pudo ver, y Juan así lo describe en el capítulo 1 de su Evangelio, en el verso 18, dice que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria en el Nuevo Testamento se revela a través de Jesús, ya no de nubes, relámpagos, sino en una persona que puedes ver, que puedes conocer, que puedes amar. Y esa es la oración que hacía Jesús. En Juan 17 Jesús ora en el verso 5 para que, dice: Padre, glorifícame con la gloria que he tenido desde antes cuando estaba contigo. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver. Jesús es la revelación de el Padre. Podemos verlo en una persona, en un rostro. Hebreos 1:3 dice que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Y Juan capítulo 2 verso 11, cuando Jesús convierte el agua en vino, dice que fue el primero de sus señales, el primero de sus milagros, y vieron su gloria. En el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo, la gloria se revela en una persona. Ahora piensen esto: ¿qué significa entonces cuando decimos que damos gloria a Dios? Glorificar a Dios significa básicamente reconocer los atributos de Dios, celebrar y exaltar su persona. Eso es dar gloria a Dios. Reconozco quién es Dios, le doy el peso debido a su persona, a su carácter, a sus atributos, y entonces puedo celebrar y puedo exaltar quién es Él. ¿Sí me explico? En el Antiguo Testamento eran la nube, los truenos, los terremotos. En el Nuevo Testamento, una persona, Jesús. En ambos casos, glorificar a Dios es cuando digo: Señor, no hay otro como tú. Y puedo alegrarme en la persona, puedo reconocer quién es Él y el peso, la importancia que tiene esta persona en mi vida. Eso significa dar gloria a Dios, es exaltarlo. Ahora, en el Nuevo Testamento eso es lo que se llama doxología. Es la doxología, cuando hay una adoración espontánea. Y es lo que leíamos ahorita de Pablo en Romanos 11, cuando dice: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. ¡Qué profundo! ¿Quién como tú está dando gloria? Esa es la doxología, y encontramos varias ocasiones donde Pablo lo hace también. Ahora, si podemos entender esto, si podemos entender que nuestro Dios es incomparable, que nuestro Dios merece todo porque Él es el creador de todas las cosas, ¿cuál debería ser la respuesta apropiada? ¿Cuál debería ser la respuesta apropiada ante un Dios que es el creador de todas las cosas, que es el sabio Dios, que es más grande que las naciones, que los ídolos, que es el soberano incomparable del universo? ¿Cuál debería ser mi reacción? Bueno, podemos verlo en el Antiguo Testamento. Moisés en Éxodo 3:6, cuando vio la zarza, dice que tuvo miedo. ¿Te acuerdas de
Éxodo 24, cuando están los relámpagos, los truenos en el monte de Sinaí, que dicen, no deje que se acerque el ganado al monte porque va a morir. ¿Y qué dice el pueblo? Moisés, gracias que el Señor nos habla, pero mejor que te hable a ti y tú nos dices a nosotros, ¿ok? Tuvo miedo. ¿Te acuerdas de Isaías cuando vio la gloria del Señor en el templo? En capítulo 6, verso 3, Isaías dijo, soy muerto porque estoy viendo al Señor. ¿Sabes? La reacción natural es temor, porque ellos experimentaron el poder de Dios. Ellos experimentaron la santidad de Dios. Isaías lo que dijo es, soy un hombre pecador y estoy frente al santo, voy a morir. Y esa es la respuesta. Ahora, cuando hablamos del temor de Dios, es bien difícil también expresarlo, porque ¿qué es el temor de Dios? Y decimos, bueno, no es temor, en realidad es como respeto. Sí, pero ¿qué tipo de respeto? Y hemos mencionado ese ejemplo que dio Robert en el campamento familiar, donde decía, bueno, es como si vas al Gran Cañón y tú ves el Gran Cañón y dices, órale, te impresiona. Pero dice, abusado, no te acerques a la orilla, porque sí hay peligro. Te resbalas y ni con espátula, ¿no? Te levantan allá. O sea, te vas a hacer papilla. Cuando pensamos en Dios y hablamos del temor de Dios, en realidad sí está hablando de temor. Pero no está hablando solamente de terror, de miedo, de alarma, de Dios, ¡ah! Salgan, corran todos. No está hablando solamente de algo así. Está hablando sí de asombro, tiene asombro en la expresión, pero el término solo se queda corto. Si pudiéramos pensar en una expresión madura de lo que sería el temor de Dios, el temor bíblico, sería la respuesta humilde y amorosa al carácter de Dios. La respuesta humilde y amorosa al carácter de Dios. Ahora, este temor básicamente se da porque puedes percibir el poder, que es asombroso. Piensa en esto, que Dios haya dicho las cosas y todo este universo con sus millones y millones y millones y millones de estrellas se haya formado, y que Él haya dicho una palabra y salieron los mares y los bosques y los animales, y que haya tomado el polvo y haya soplado en él y estemos nosotros. Es asombroso, pero también sabemos lo que dice la Biblia, es cosa horrible caer en manos del Dios vivo. Sabemos de su poder y por eso percibimos, tenemos esa percepción, sí de asombro, pero también de temor, porque sabemos quién es Dios. Jesús decía, no tengan miedo a los hombres, no pasa de que te maten, pero teme a Dios, teme a aquel que puede matarte aquí y en la vida venidera. Dios es el Todopoderoso y sí nos asombramos, pero sí percibimos el peligro que hay en su poder también. Es por eso la respuesta humilde y amorosa al carácter de Dios. Ahora, realmente esta sensación de poder, esa sensación de terrible poder, es atenuada también cuando vemos el carácter de Dios. Es cuando podemos entender que Dios es infinito en poder, pero es íntimo en amor. Por eso dice, yo el santo, ¿a quién me van a comparar? Yo el que creo todas las cosas, pero no me desentiendo de la creación. Estoy aquí sentado y estoy cuidando todos los detalles y estoy al pendiente de todas las cosas. Sí, Dios es terriblemente poderoso, pero Dios es íntimamente amoroso. El Dios que creó todas las cosas conoce a cada estrella por su nombre. Te conoce a ti, me conoce a mí, nos conoce a cada uno. Y es lo que dice el salmista cuando dice, este conocimiento es demasiado maravilloso para mí, porque tú me creaste en el vientre de mi madre, tú pusiste cada partecita en su lugar, tú escribiste el libro de mis días, sabes cuántos van a ser y todas las cosas ya las dejaste escritas desde antes.
Dios es infinito en poder, pero es íntimo en amor. Piensen esto. Todos estos hombres que se espantaron ante la presencia de Dios, no se fueron de allí con las manos vacías. ¿Te has dado cuenta de eso? Moisés, cuando fue a ver esa zarza, dice que se asustó. Escuchó la voz del Señor, le dijo: hey, Moisés, ¿qué crees? Estás en tierra santa, quítate los guaraches. Y Moisés se asustó, sabía que estaba ante la presencia de Dios. Pero ¿qué pasó? Dios le dio un llamado para que fuera a liberar al pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo cuando vio el monte Sinaí con los relámpagos, los truenos? Bueno, el Señor les entregó las leyes, les entregó las instrucciones para el tabernáculo, y el Señor les da la promesa: yo voy a estar con ustedes, y donde quiera que caminen, yo voy a ir allí. Y era esa nube que los protegía del sol, y era esa columna de fuego, era la gloria de Dios, la Chequina, ¿no? Era la gloria manifiesta de Dios. Y mira, qué cosa, tenían temor, pero salieron con la promesa, la certeza de que Dios iba a estar con ellos. ¿Y qué tal Isaías? Isaías dijo: soy muerto. ¿Y qué pasó? El Señor le pone un carbón y le dice: ¿sabes qué? Tu pecado ha sido quitado y te estoy llamando para que vayas como mi profeta. Recibió su llamado. Ninguno de ellos regresó sin nada. Ahora, cuando pensamos en esto, cuando pensamos en lo que significa ese temor reverente, ese temor de Dios, el mejor ejemplo que podemos encontrar probablemente es en el Señor Jesús, ¿no? ¿Por qué? Si vamos a Isaías 11, Isaías 11 nos habla del Señor Jesús. En el versículo 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de ¿qué? Y de temor de Jehová. ¿Alguien trae la Nueva Versión Internacional? ¿Tú? ¿Cómo dice el verso 3? Ok, Él se deleitará en el temor del Señor. ¿Puedes entender esto? Jesús vino a esta tierra y ejemplifica lo que es el temor de Dios. Aquel que está sujeto y que de manera humilde y amorosa se somete al Creador, al Señor. Y no solamente eso, dice, se deleita en Él. Y ese es el punto, que nosotros podamos aprender a deleitarnos en el temor del Señor, no solamente a pensar en el terror de su poder, sino que veamos su amor que suaviza ese temor y que podamos con gozo someternos a Él. Y ese fue el distintivo de Jesús, su relación con el Padre. Mientras estuvo en esta tierra, Él siempre dijo que hacía, ¿qué cosa? Lo que el Padre le decía. Yo no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me dice que haga, eso es lo que hago. Es la relación del Padre, es la relación del Hijo. El Hijo se deleita respetando, reverenciando, obedeciendo, sujetándose al Padre, y se goza por ese respeto a los atributos divinos, por su sabiduría, por su poder, por su santidad, por su justicia, por su bondad, por su amor, por su verdad. Si te fijas, la gloria, en realidad la gloria de Dios nos muestra más de quién es Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, no estamos hablando de la nube del Antiguo Testamento. Ahora estamos hablando de quién es Dios, de cómo es Dios. Nos muestra más de quién es Él, y lo hace de diferentes etapas o de diferentes maneras o en diferentes grados. A través de la Escritura lo vemos. Y decíamos que podían ser esos destellos como en la zarza, o puede ser esa gloria que dejó ciego al Pablo en el camino a Damasco, o en la transfiguración de Jesús, o puede ser un silbo apacible como con Elías, o los relámpagos en el Sinaí. Pero lo que Dios quiere es que nosotros conozcamos más de quién es Él, y la revelación más poderosa
que tenemos el día de hoy es la que viene del que la ha experimentado más de primera mano, y es Jesús. Jesús es la revelación más gloriosa, más poderosa que tenemos de quién es Dios. Jesús, decíamos ahorita en Hebreos 1:3, nos dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. En Colosenses 2, verso 9, nos dice que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. En nadie más vas a ver en un cuerpo a Dios, la plenitud de Dios en un cuerpo, sino en Jesús. Segunda de Corintios 4 y al 6 nos habla que Él es la imagen de Dios. Es decir, en Jesús tenemos la revelación más completa que podemos tener de Dios. Cuando los discípulos le pedían a Jesús, muéstranos al Padre y con eso nos basta, Jesús les dijo, oye, tanto tiempo estoy entre ustedes, ¿cómo piden que les muestre al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y sabes, dice la Biblia que nadie ha visto a Dios. En Evangelio de Juan capítulo 1, verso 18, creo que dice ahí, que a Dios nadie le ha visto. A Dios nadie le ha visto, solamente Jesús nos revela al Padre, solamente Jesús nos da la revelación de su gloria. Ahora, si regresas tantito a Romanos, ya estoy tratando de que apliquemos esto. Si vas tantito a Romanos, a la doxología de Pablo, en el capítulo 11, quiero que veas esto. En el verso 33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y creo a partir de esto que podamos regresar a la tierra y que aquí empieces a ver qué tiene que ver esto contigo. Pablo entendía algo y Pablo lo dice aquí. Pablo está diciendo, todas las cosas proceden de Dios. Ya lo vimos en Isaías, ya lo vimos en Romanos también. Tú puedes leer Génesis y te vas a dar cuenta de esto. Dios es el creador. Y lo que está diciendo Pablo es, Dios es la fuente. Todas las cosas proceden de Él. Pero no solamente eso, dice que todas las cosas existen por Él. No solamente vienen de Él, dice allí que también son, dice, porque de Él y por Él son todas las cosas. Dios no solamente es el origen o la fuente de todas las cosas, Dios es el sustento de todas las cosas. Y en los Salmos vemos que Él manda la lluvia para que regue los campos, para que crezca la hierba que alimenta a las ovejas. Él manda el sol y las estaciones. Es Dios el que permite que las cosas se sustenten, que la creación se mantenga. Pero no solamente eso, sino que dice que, ¿y son para quién? Para Él. Todas las cosas proceden de Él, existen por Él y son para Él. Dios es la meta de todas las cosas. Todas las cosas que existen no son para que los hombres disfrutemos. Todo el universo Dios lo creó para que nosotros pudiéramos ver las estrellas. No, todas las cosas existen para Él. Él es la meta de todas las cosas. Y John Piper no se lo sacó de la manga, lo tomó de Pablo. Y John Piper dijo, la gloria de Dios es la meta de todas las cosas. La gloria de Dios es la meta de todas las cosas. ¿Y sabes qué? Tú y yo somos creación de Dios. Y nuestra meta debe ser la gloria de Dios. Tú y yo existimos para la gloria de Dios. Para eso existimos, para eso nos creó. Por eso cuando no estamos con Dios, cuando no tenemos una relación con Dios, cuando no tenemos comunión con Él, el hombre es infeliz y el hombre busca cualquier cosa para distraerse, para llenar su vida, y sea la inmoralidad, o sea el dinero, o sea el trabajo excesivo, o sean las mujeres o las drogas.
Nunca su alma está satisfecha. ¿Por qué? Porque fuimos creados con un propósito en mente, que demos gloria a Dios, al creador de todas las cosas. Y Pablo lo está diciendo claramente aquí: todas las cosas proceden de Él, existen por Él y son para Él. Hay un catecismo de Westminster en Inglaterra. Es una forma en que resumen una doctrina, la doctrina reformada. Pero me gustó mucho cómo dice el primer punto. Dice: el deber principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese es el deber del hombre, glorificar a Dios. Ese es el propósito para el cual estamos aquí, para glorificarlo y para disfrutar de Él. ¿Qué es lo que hacía Dios en el huerto del Edén? Caminaba con Adán, dice, en la tardecita, ya que bajaba el sol, ¿no? Se iba y caminaba con Él, tenía comunión con Él, tenía compañerismo con Él. Ese es el objetivo para el cual nosotros hemos nacido, por el cual estamos aquí. ¿Y sabes qué? Esa es la razón para que tú y yo seamos cristianos. Esa es la razón para la cual tú y yo hemos sido regenerados, hemos sido hechos una nueva creación, para que cumplamos el propósito como hijos de Dios. El problema, dice Romanos 1 otra vez, que la mayoría de nosotros no estamos dispuestos. De hecho, ningún hombre está dispuesto a hacerlo. Solamente a través de Cristo es que nosotros podemos experimentar este milagro para gloria de Dios. Y sabes, lo podemos hacer de dos formas. Lo puedes hacer de forma pasiva o de forma activa. Y lo que te voy a decir va a sonar fuerte, pero no lo digo yo, lo dice Pablo. Vete al capítulo 9 del libro de Romanos. Y en el libro de Romanos, capítulo 9, el verso 22 dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? ¿Qué es lo que está diciendo allí? Si tú lees el pasaje, está hablando de la soberanía de Dios, está hablando de la elección, en el caso de Israel. Y dice: oye, pero no es injusto si Dios condena a unos y salva a otros. ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres para cuestionar a Dios? ¿Acaso el barro puede ponerse picudo con el alfarero? ¿Sí? Tú eres nada. Y por eso Isaías dice: somos como polvo las naciones delante de Él. No tenemos peso, dice, como menudo polvo en la balanza. No tienes peso en las decisiones de Dios, no incides en lo que Dios decide, porque Él es el solo soberano. Y lo que está diciendo es: ok, tú puedes mostrar la gloria de Dios en sus riquezas de misericordia, de gracia, que es lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 1. Dice que nosotros fuimos llamados, fuimos rescatados por Dios para alabanza de su gloria. Mira, dice allí en el capítulo 1 de Efesios, verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tú puedes mostrar, llevar gloria a Dios cuando tú recibes a Jesucristo, cuando te reconoces pecador, pero Dios se va a glorificar también cuando se muestre como justo y castigue el pecado en los hombres. ¿Qué tipo de gloria quieres llevar? ¿Activamente aceptando, recibiendo la gracia que nos ofrece, o pasivamente rechazándola y dejando que el Señor se glorifique en su justicia al condenarte? Nosotros
estamos muertos de manera natural. Y lo que Dios dice es: yo te he rescatado, pero te he rescatado con un propósito. Es para alabanza de la gloria, de la gracia que he manifestado. Y tengo un propósito para ti. Te he escogido para que seas santo y sin mancha. Y lo digo esto porque no quiero que abusemos de la gracia, y entiendo el temor de mucha gente al hablar de la gracia, y yo no quiero que te confundas. La gracia de Dios no solamente te acepta como eres, la gracia de Dios te transforma. Y tú no puedes pensar que estás viviendo en la gracia si no te has arrepentido de tus pecados. No podemos creer que somos creyentes mientras seguimos haciendo las mismas cosas que no agradan a Dios. Hemos sido apartados para su gloria, y si nosotros no estamos dándole el peso debido a su justicia, a su santidad, a su misericordia, a su amor, entonces no lo estamos honrando, no le estamos dando gloria. Y eso es lo que le pasaba a Israel. Israel había sido escogida como una nación especial y había desaprovechado el llamamiento que Dios le hizo. Y te voy a pedir que me acompañes por favor ya rápidamente a Ezequiel, al capítulo 36, por favor. Y mira lo que dice. Vamos a leer desde el verso 22. Dice: por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaron ustedes entre las naciones a donde han llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaron ustedes en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos. Y yo los tomaré de las naciones, y los recogeré de todas las tierras, y los traeré a su país. Esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y guarden mis preceptos, y los pongan por obra. Habitarán en la tierra que di a sus padres, y ustedes me serán por pueblo, y yo seré a ustedes por Dios. ¿Por quién lo está haciendo? ¿Porque Israel era lo más importante? No, le dice el Señor, no lo hago por ustedes, lo hago por mi nombre, por el nombre que ustedes han hablado mal en todas las naciones. Pero aún por eso yo los voy a tomar, los voy a limpiar, voy a quitar ese corazón de piedra, voy a poner un corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis mandamientos, en mis estatutos, para que sean santificados a los ojos de las naciones. Dios nos ha tomado con esa promesa también a nosotros. No es porque seamos buenos, no lo hizo por nosotros, es para su gloria. Y nosotros hemos sido tomados con nuestras fallas, con nuestros pecados, pero Dios dice que en esa nueva creación, en esa obra de salvación que ha hecho, nos ha puesto un corazón para que andemos en sus mandamientos, para que le sirvamos, para que le glorifiquemos a Él. No podemos pensar en un cristianismo donde nosotros sigamos viviendo como queremos. El verdadero cristianismo, los verdaderos hijos de Dios, dice Pablo en Romanos 8, son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. No podemos pensar que somos cristianos si seguimos abiertamente deshonrando al Señor. Necesitamos examinarnos, y ese es el asunto. Necesitamos a Jesús. Tenemos el ejemplo en Cristo de alguien que se sujetó y de alguien que vivió no para sí mismo, sino para la gloria de Dios. Y sabes que tú y yo tenemos el mismo llamado. El deseo de mi corazón es agradar a Dios. Quiero hacerlo. Y mi anhelo es que como iglesia podamos tener el mismo deseo de vivir para su gloria. Y Pablo decía, mira, ¿saben qué? Basta el tiempo pasado para haber vivido tras nuestros propios deseos.
Y en Efesios 2 Pablo dice, ya lo hicimos, todos venimos de allá, anduvimos según nuestros propios deseos, siguiendo la voluntad, dice, de la carne y siguiendo con la misma forma de pensar del príncipe de este mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gracia, por su amor, nos rescató. ¿Para qué? Para que vivamos para darle gloria a Él. Si tú estás aquí, si tú has recibido a Jesús, Jesús nos ha capacitado para que agrademos a Dios y para que vivamos, ya no para nosotros mismos, sino para Él. Y eso tiene muchas implicaciones prácticas que vamos a ver las siguientes semanas. Pero espero que puedas comprender un poco más de lo que significa la gloria de Dios el día de hoy, Jesucristo, y de lo que significa glorificar a Dios, darle el valor, el debido peso a sus atributos, a su carácter, a su persona en nuestra vida. ¿Sí? ¿Qué les parece si oramos? Padre, también nos acercamos a ti para darte gracias, Señor, por tu palabra. Señor, y para reconocer que la verdad quizá no captamos el todo de lo que implica, Señor, vivir para tu gloria y lo que es tu gloria, Señor, porque tenemos solo destellos de ella. Pero lo que sí podemos entender, Señor, es que tú mereces que te respetemos. Tú mereces, Señor, que de una manera humilde y amorosa vivamos para agradarte. Señor, entendemos que glorificarte es eso, que nuestra vida tenga ese peso debido o dé el valor debido a tu persona, a tu carácter, a tus atributos, a quien tú eres, Señor. Padre, enséñanos ese temor de Dios, enséñanos ese temor reverente, ese temor que es el principio de la sabiduría. Enséñanos, Señor, ese temor que Jesucristo manifestó al vivir sujeto a ti en todos los aspectos de su vida. Y no solamente a sujetarse a ti por temor, Señor, sino que de forma amorosa, deleitándose en ello. Señor, queremos deleitarnos mientras nos sujetamos a ti. Queremos deleitarnos mientras hacemos tu voluntad. Queremos deleitarnos, Señor, mientras estamos sujetos a ti y a tus planes y a tus propósitos. Señor, quita de nosotros el orgullo, quita de nosotros, Señor, esos pensamientos de creer que somos autosuficientes, cuando, Señor, es tan sencillo que veamos tu mano, es tan sencillo que nos demos cuenta de cuán frágiles somos cuando nos enfermamos, Señor, cuando no tenemos un trabajo o el dinero, Señor, nos damos cuenta que sin ti no podemos nada, Señor. Pero más allá de todas estas cosas, sabemos por tu palabra que sin ti estamos perdidos, estamos muertos espiritualmente, estamos separados de tu gloria, no tenemos parte en ella, Señor, y solamente a través de tu Hijo Jesús es que tú puedes acercarnos a ti y tener esa comunión, Señor, y nos pones en una posición correcta delante de ti, aun cuando somos injustos. Señor, te damos gracias porque esa promesa de darnos un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón, Señor, para guardar tu palabra, sabemos que en Jesús se cumple, sabemos que somos nueva creación, y por eso te pedimos ahora para que tú nos ayudes, Señor, en formas prácticas a vivir para tu gloria. Te damos muchas gracias, Señor, te bendecimos, solo tú eres digno, Padre. Amén.